No tenía trabajo, sí, no tenía audición, casting como actor. Pasó años en Corea interpretando villanos en Netflix, Esta persona me ayuda, ¿no? O me da daño. viviendo bajo la asfixiante presión de no poder fallar jamás. Me siento más conectado, sí. No me siento solo. Pero al llegar a México, un simple abrazo cambió todo. Hay más amor en el aire que en Corea. Porque un actor exitoso decidió dejar su vida perfecta para empezar desde cero en un país desconocido. Javi, dijiste que tratabas en Corea controlar tu vida casi al máximo. ¿Cómo fue que hiciste un cambio tan radical ahora viviendo en México donde dices, yo ya no planeo? Sí, solo pasó así, ¿ok? Sí, cuando yo salí de Corea, sí, yo estaba como, ok. Y yo no puedo decidir, no puedo controlar mi vida, ok, sí. Cualquier cosa que sea, ok, yo solo digo sí. Y yo solo tenía esa actitud. Por eso yo estaba viajando en Latinoamérica en el punto de regresar, sí. A mi novia, sí, le dije, ok, tú vas a Corea, me quedo aquí. Nosotros estábamos en Los Ángeles. Ella fue a Corea, sí, yo pensé, ¿cuál país sería? Y ok, nunca he ido a México. México es un país muy grande aquí, sí, en Latinoamérica. Yo, ok, no hay nada que perder. Y al principio solo iba a tener vacaciones por 2 o 3 meses. Por 2 o 3 meses me enamoré de la gente. Okay. Eso es, ok, me quedé aquí más. En Corea tú trabajabas como actor. Sí, trabajaba como actor por 7 años, 8 años. Y a la vez yo trabajaba como maestro de coreano también, para sobrevivir. Apareces en algunas series de Netflix Ujú, ujú. que mayormente has actuado villanos. ¿Por qué villanos? No es algo que puedo decidir. Claro. Sí, creo que los directores siempre me veían así porque tienes ojos de villano. Tal vez, no sé. Siempre los papeles son como personaje bien educado y muy rico, pero villano. Y creo que, no sé, me queda bien por mi Sí. apariencia, sí, por fuera. ¿Qué te hizo enamorar de México? La gente, generalmente es la gente, yo siempre digo gente, sí, la gente, mexicanos son mucho más abiertos, mucho más cálidos. Y le gusta hablar con desconocidos también en la calle. Es como va aquí, ¿no? En la calle, sí, siempre habla con desconocidos con mucha sonrisa. Lo cual nunca pasa en Corea. La gente nunca se acerca al desconocido, no, nunca habla, nunca saluda. Y hasta que no se tocan así, mirar los ojos directamente, Ya. es grosero. Ok. Ajá. Así no se educaron en Corea. Por eso hablar con desconocidos o hablar más directamente no es tan buena cosa que hacer. Claro. Ajá. Cuando yo empecé a vivir aquí, yo veo muchos mexicanos viviendo con otra costumbre, ¿no? Sí, se habla más con sí, sin mirar uno a otro, sí. Me siento más conectado. Sí, claro. No me siento solo. ¿Algún momento específico cuando tú dijiste, es que mi vida no es en Corea, sino es en otro lado? Sí, mitad a mitad, sí. Parte de eso se trata de mi personalidad o mi identidad como actor. Y sí, otra parte de eso es sí, la vibra de Corea. Sí, yo siempre pensé mucho de lo que otras personas piensan de mí. A veces en la calle me reconocieron, sí, te vi en esta serie. Siempre me dan mucha apoyo. Ok, sí, te apoyo mucho, sí, vamos. Lo agradezco mucho. Pero a la vez, cada vez que yo ando en la calle, yo siempre me quedé muy consciente de eso. Que tal vez en la calle una persona sí me pueden reconocer o me pueden... Sí, yo necesito comportar bien. Claro, porque eres persona pública. Ajá. Como- Y además de estos días, sí, todos tienen su celular, se pueden tomar fotos. Mira, está borracho el actor. Sí, aborto, sí, no, nunca he estado borracho, pero sí. Pero aquí yo veo la gente, los mexicanos, solo viven como quiera. Lo puedo ver por su ropa,
o por su estilo de maquillaje, ¿sí? Por su tatuaje también, porque no es normal tener tatuaje en Corea. La gente puede vivir así también muy libremente. Y poco a poco yo estoy mexicanizando también, por eso si yo me veo mí mismo viendo cómo hacía, eso nunca pasaría en Corea si todavía yo estoy viviendo en Corea. ¿Qué aspectos sientes que son más que los que más destacan? Abrazar. Los abrazos. Abrazar, sí. Es algo muy sencillo, muy simple, ¿sí? Claro. Pero creo que el contacto físico es muy importante. Ya. No. Estos días sí se estudia mucho, sí se lee mucho de libros, sí se aprende mucho de cualquier cosa, pero es lo más básico, pero lo más importante, ¿no? Sí, cuando se saluda aquí, se da beso y se abraza. Sí, eso me da energía. Y además la gente siempre está listo de dar palabra amable uno a otro. Sí, porque en Corea, sí, se duda primero. Tal vez se tiene muchas cosas, sí. Generalmente, sí, son ricos, sí, tienen trabajo bien remunerado, tiene coche bien lujo, casa muy bien. Por eso tiene muchas cosas que perder, sí, según yo. Sí. Por eso cuando se acercan a desconocidos, se duda primero. ¿Esta persona me ayuda? ¿No? ¿O me da daño? Pero aquí, si toda la gente, por lo menos si toda la gente que me encontré aquí, sí, siempre está abierto, siempre, sí, siempre me dan palabras amables primero. Creo que cuando era niño yo pensaba que, ese tipo de palabra amable significa nada. Pero aquí sí es lo más importante. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque claro, en Corea no es normal abrazar. No. Y ya en Corea pensabas, ¿me hace falta un abrazo? ¿O fue cuando llegaste la primera vez a América Latina, te abrazaron y dijiste, ay, es que se siente genial? Sí, al principio sí me siento un poco raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí, estaba incómodo, sí, Ya. incómodo. Siendo súper sincero, sí, cuando unas chicas me dieron beso o si me dieron abrazo, yo pensaba, tal vez, ¿cómo se llama? Me gustó. Sí, ajá, sí. Me Sí. quiere tirar la onda. Sí, me quiere tirar la onda. Pero en un momento me di cuenta que, no es de eso, solo siendo muy amable. Sí, es normal aquí. ¿No? Y es normal aquí, sí, dar palabra amable, sí, sí, dar apoyo. Por eso, generalmente, si me gusta, yo puedo ver el amor en el aire. Ajá, sí, yo puedo decir, sí, hay más amor en el aire que en Corea. Claro, sí, más calidez. Más calidez, sí. Sí, ok. Y bueno, solo vamos a tocar muy poco, porque dijiste que justamente muchos coreanos que tuvimos en Choque Cultural ya comentaron eso, ¿no? Ajá. Pero la presión social Ujú. en Corea en comparación con México. Ujú. Sí, es la verdad, sí. Tenemos mucha presión social y creo que como nos educan en la escuela, Okay. sí. Desde las niñas siempre se dice, tiene que estudiar más, estudiar más. Así puede ser persona buena, Claro. sí. Lo cual no, sí, se equivocan en esa parte, yo pienso así. Pero es como nos educan en escuela. Por eso en la sociedad, aunque sí se entran en sus 20, 30, todavía piensan así, que solo estudiar o solo tener resultado que se puede ver con Ya. los ojos, ¿sí? Siempre se piensan de eso, por eso no hay subida. Ya. Por eso si sí, no se sabe bien cómo disfrutar la vida. Ajá. Todo pali pali. Todo todo 빨리 더 significa más. Sí. Sí. Ujú. Ok. Y aquí en comparación sentiste como, no sé, como llegar a casa, se podría decir. Aunque aquí, pues, originalmente no es tu casa, ¿no? Ujú, ujú. Mm, Creo que en Corea nunca sentía así en casa
no sé. Tal vez mi familia es muy sencilla. Mi mamá y yo soy yo. Sí, mi mamá como una mamá soltera, sí, me crió, sí, por su cuenta. Y siempre ella trabajaba afuera. Por eso en mi vida cuando era niño, yo no tenía oportunidad de sentir calidez, Ujú. sí, calidez de mi mamá o de familia. Entonces, no me sentí en casa en Corea, pero aquí sí. Aunque yo no tengo mi mamá aquí, No. sí, mis amigos, mis amigas, sí, muy así, amables, siempre me dan mucho pues, sí, amor, por eso sí, me siento más en casa aquí. Qué padre. Mm. Te adoptaron. Sí, creo que es muy bien. Ya tienes familia mexicana. Creo que sí, creo que sí. Familia es una sola palabra, ¿no? Sí, Sí. no es de relación, creo que. Exacto, dicen como que a veces, pues estrictamente hablando, como los parientes, ¿no? O la familia son de sangre, pero también Ujú, como ujú. los amigos son la familia que escogimos, ¿no? Sí, creo que sí. Ujú. Me siento más en casa aquí. Oye, ¿y cómo fue para ti en Corea que me habías comentado que estudiaste? Ah, economía y literatura inglesa. Ok, economía y literatura inglesa. Y ya después volviéndote actor, ¿no rompió ahí con algunas expectativas tal vez ajenas? Ah, De tal vez de tu entorno, ujú. parte de tu mamá, Sí. sabes, o de tus amigos dijeron, oye, pero Ajá, tú ajá. estudias economía, estás loco, ahora quieres Sí, ser puede actor de ser. Sí, Netflix. puede ser, sí. No creo que mi mamá tenía mucha expectativa grande Ya. de mi futuro, pero sí, porque es mi mamá, ¿no? Sí, creo que tenía pensamiento, sí, de mi futuro. Tal vez mi hijo va a trabajar por su carrera de economía. Ujú, Creo, pero porque yo mismo tenía, sí, expectativa de mi futuro. ujú. Porque, sí, cuando yo era en Corea, sí, yo fue una, ¿cómo se llama? Un estudiante buena o una persona buena, Ujú. porque yo estudié bien, sí. Siempre sacabas buenas Ah, notas. sí, siempre, sí, por todos, ¿sí? Todos. Sí, todos. Yo hablé inglés bien y Oh. sí, estudié bien. Y sí, secundaria y prepa y universidad. Sí, yo gradué de buena universidad y por eso, yo mismo, sí, tenía, ah, sí, muy buena expectativa de mi futuro. Pero a la vez, al mismo tiempo, yo me aburren, ¿no? Me aburre solo hacer algo fácil. Ujú. Sí, por eso en ese momento he pensado que vamos a hacer algo que nunca he hecho. ¿Sí? Por eso empecé actuación. Mm, Pero no fue difícil. O sea, volverte actor y como haber estudiado otra cosa. sí, fue difícil, porque yo tuve que empezar todo otra vez, ¿sí? De nada, ¿no? Porque yo no tenía ninguna experiencia en actuación y ninguna información de eso. Pero me había dado cuenta de eso. Por eso, que es algo que puedo aguantar. ¿No? Claro que yo tengo que aguantarlo para crecer más como un actor. Por eso, por lo primero unos años, yo solo no tenía sí, muchos trabajos como actor, pero creo que así yo podía aguantar, ¿sí? Solo con unos trabajos de estudiantes, ¿sí? Pero poco a poco, con experiencia, si yo puedo tener más experiencia y la gente se empezaron a verme en unos series, unas películas, así yo puedo crecer mi carrera como actor también, sí. Ok. También es como muy valiente, ¿no? Ya teniendo una carrera de actor, algo fuera de tu carrera y de repente dices, no, ¿sabes qué? Me voy a Ujú, México y no voy a hacer planes. ujú, ujú. Sí. ¿No fue Mm, difícil para ti? fue difícil, sí, no fue fácil, no fue fácil. Ah, Cuando actuaba, cuando actuaba, al principio, sí, creo que iba bien como esperaba.
iba bien como planeaba. ¿Sí? No sé, hay una palabra como suerte de principiante, Sí, algo así. sí, a la suerte. Sí, sí. Por 5 años, son 6 años, sí, creo que iba muy bien. Pero en un momento, sí, yo vi una pared muy grande, sí, no puedo lograr, sí. Entonces, yo pensé, necesito cambio. Porque básicamente los actores, cuando no tienen trabajo, solo malgastan su tiempo haciendo nada. Y no me gustó eso, malgastar mi tiempo, porque, sí, ya soy joven, pero el tiempo vuela, ¿no? Ujú. Ajá, ajá, sí, yo tengo que hacer algo. Por eso yo empecé a estudiar español, a aprender español. ¿Sí? Y en ese entonces no esperaba venir a México, ¿sí? Y usando lo que aprendí en español. Pero así, sí, por lo menos aprendí algo nuevo, ¿sí? Creo que me sentí satisfecho de mi vida. Así yo podía aguantar, aunque no es fácil. Ok. Ujú. ¿Y por qué español? ¿Por qué no portugués, alemán, o ruso, árabe? Ajá, buena pregunta, sí. Cuando yo actuaba como actor y yo trataba de aprender japonés también, porque es muy cerca y sí, me veo japonés. Sí, y de realidad, si yo tenía un papel en serie y un papel japonés también, sí, yo tenía experiencia, pero cuando yo aprendí más y más japonés, me di cuenta que, no sé, yo creo que cada idioma tiene su personalidad, su vibra, pero ¿cómo se piensan? Los japoneses son más humildes y más cerrado, más reservado, y lo cual no me queda bien, no me queda a mi personalidad. Así que en un momento, es aburrido. Por eso si yo vi otro idioma y español, sí, yo veo mucho de latinoamericano, sí, de mucha ambiente. Eso es sí, similar a mi personalidad, sí, vamos a hacerlo y sí, me quedo muy bien. ¿Qué es ambiente para ti? ¿Qué incluye? Creo que soy alegre. Ya. Ajá, ajá, alegre, sí. Me gusta conocer a la gente, me gusta hablar más directamente que indirectamente. Sí, sí, y sí, suena muy atractivo, ¿no? Sí. ¿Y eso fue algo que descubriste aquí No. o ya allá? Sí, sí, ya, sí, cuando yo empecé o cuando yo buscaba cuál idioma que aprender. Ok, ok. Sí, como que encajaba ya. Sí, para muchos alemanes creo que es parecido, como que nos llama mucho la atención Ujú, o nos llaman mucho la atención ciertos idiomas. Por ejemplo, el español, ok, italiano, ujú, muchos, ujú, ¿no? Porque suena bonito. suena bonito, sí. Suena bonito. Como de el español suena muy bonito para Ujú. los alemanes, el italiano. Sí, eso es verdad, sí, alemán suena, no es más, ¿cómo se llama? Ah, sich ein bisschen an. Sí. Hört sich ein bisschen hart an das Deutsche. ¿Puedes decir en coreano? ¿Suena duro el coreano? O sea, tú di una frase en coreano. 한국말은 쉽진 않죠. Depende de la persona, depende de la persona, ¿sí? Pero sí, la vibra, el ambiente que tiene coreano es menos reservado que sí, japonés. Menos reservado que el Menos, japonés. menos, Ok. menos. Creo que yo siempre pienso así, sí, según yo, sí. Japonés, lo más reservado, lo más respetuoso. Y después, y Corea, y después China. Ok. Sí. Ya. Sí, pero el respeto y sí, como el orden está muy marcado en las tres culturas, ¿no? Tanto la coreana, la japonesa, la china. La competencia también. Competencia, sí. Sí, muy Son, competitivo. son muy cañonas. Yo tuve un amigo cuando tenía como 15, 18 años por ahí,
ya también, hoy en día alemán, pero de padres coreanos. Claro. Yo me acuerdo de eso, de cómo le ponían, o sea, siempre tenía que entregarle todo muy bien. Y ya luego en las tardes su papá le entrenaba taekwondo. A taekwondo. Uy, y era muy bueno, era Ah, muy sí, bueno. sí, Sí. taekwondo. No sé, sí. Pero yo no, si no peleo, si no sabe pelear. ¿Tú nunca aprendiste taekwondo? No, no. Cuando era niño, no sé. Sí, te dije, sí, mi familia es muy sencilla, solo mi mamá, y creo que mi mamá no tenía bastante tiempo de cuidar su hijo, Ujú. pensar de educación de su hijo, por eso yo siempre pensaba en la casa haciendo nada, o no sé, viendo anime, o haciendo computador mucho tiempo, jugando, sí, jugando videojuegos, jugando juego. Ah, muy bien, ¿qué jugabas? Ajá. Counter-Strike. Counter-Strike también, o Ah. StarCraft, o my Warcraft. Ándale. Sí, muchos de LPG, Ajá. sí, juegos. ¿Y qué fue lo más difícil aquí para acostumbrarte en México a la Mm, vida del día a día? mm, a ver, generalmente estoy muy satisfecho de la vida aquí. Ah, ok. Calidad de aire. Sí. No, es que eso sí es muy Sí, no, especial de Ciudad de no México. sé, sí, sí, me quedo en la Ciudad de México y cada vez que yo ando en la calle siempre hay muchos coches y trucos, Ah, sí. los trucks. Trucks, Ah, sí, sí. trucos como echando, sí, sí, en ese momento yo siempre dejo de respirar. Sí, yo también Ujú, hago lo ujú, mismo. ujú, ujú. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Ciudad de México con unos amigos que de estudiantes de intercambio, ¿no? Fuimos a estos, ¿conoces esos camiones de rojo de Ujú, turistas donde ujú, estás ujú, arriba? ujú. Y nosotros sacando fotos y no sé qué, wow. Y llegó uno de estos camiones al lado Ujú. que trae su, o sea, que echa, Basura, ¿no? sí, como que echa todo su gas, güey. Nos Ajá, ajá. echó en la cara. Ya el Pasa, día siguiente ya estaba enferma yo. pasa. Sí, Sí. todavía no me acostumbro a eso. Ujú, ujú. ¿La comida qué tal? Comida. No soy melindroso. No soy melindroso. Creo que A ver, ¿qué es melindroso? como no Ahora soy tan... resulta que lleva un año acá y Sí, ya me explica palabras en sí, español. aprendí unas palabras. Como no soy tan sensitivo. Ah, ok. Ajá. O sea, si yo fuera melindroso sería que, ay, no, esto no lo voy a comer. Ah. ¿Sí? ¿Es Sí, así? sí, sí, cuando alguien sí, Como es picky. melindroso, picky, sí, picky. Ok, Sí. ya. Si no soy melindroso. ¿De dónde ah, sacas esas palabras, güey? sí, si te dije, yo vivo con roomies Sí, sí, mexicanos. melindro. Sí, por eso sí, cualquier comida sea, sí, me gusta. En especial me gusta tacos, porque yo he probado unas comidas mexicanas, siendo súper sincero otra vez, sí. Creo que los tacos de suadero, tripa al pastor, lo más básico, lo más fácil que buscar, pero ¿Verdad? lo mejor, sí. Y Y, pozole también. pozolito, ¿cómo no? Sí. ¿Picante qué tal? Picante, sí, sí. Bien. Los coreanos también comemos Sí, pico. ¿verdad? Ujú, Sí, ujú, sí, ujú. sí. Y aquí tienes como tus fuentes de comida coreana, como no sé. Sí, yo veo unos sí, restaurantes coreanos allá, pero no tiene buena calidad. No, ¿No? no, 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 no son auténticos. Ya. Sí. Y yo sé que, yo puedo comerlo más barato, de mejor calidad en Corea. Pues ese pensamiento me hace odiarlo. Ya. Por eso sí, no suelo ir al restaurante coreano aquí, ¿no? Y lo mismo me Ajá. pasa a mí. Sí. Cuando yo veo luego como algunas tiendas como alemanas Sí, venden como los productos, digo, no, no sí, manches. sí, no vale el precio aquí. Sí, yo lo consigo más barato. Ajá, sí. ¿Y cómo fue también ese cambio para ti de llegar de una vida establecida allá en Corea, acá, y a tomar la decisión de no voy a hacer planes? Ujú. No, Porque aquí eso no. también es a cañón, ¿no? Si Ujú. tú vienes de una cultura donde todo es pali, Ujú, planear a ujú, 5 o ujú, 10 ujú, años y ujú, dices, no, ya no voy a planear. ujú, ujú.
Si aquí yo tengo esa actitud porque así me funcionó mejor. Ya. ¿Sí? Solo llevo un año entero aquí, pero por lo último un año me sentí mucho más feliz que otros años, muchos años en Corea. Por eso, si una persona se puede vivir su vida así también y no tiene problemas sin planear, ¿sí? Más que si tiene muchas planes y cuando no se funciona como planeado, esa te da más estrés, ¿no? Claro. Ajá. Por eso, ok. Todavía por un año funcionó muy bien. Y por otros años que viene, también no tengo tanto planes. Sí. Y así te sientes a Sí, gusto. sí, me gusta, me gusta. Y no te pasa a veces que te despiertas una mañana y ya el coreano dentro de ti dice, no, es que ya hay que hacer planes. Sí, eso pasa, sí. Sí, seguramente yo tengo parte muy coreano, sí, Sí. en el fondo. Pero cada vez eso pasa, si otra parte mexicano, si Sí, sí, no, no me pasa dice, nada pasa nada, nada, relájate, exactamente, sí, güey. si nada pasa nada, no pasa nada, sí. Es una frase que es mi favorito aquí. Sí, no pasa Si no nada. pasa nada, y en realidad no pasa nada. O no sé, a veces algo pasa, pero con tiempo todo va a resolver, sí. Todo se acomoda. Eso es como funcionar, más o menos. Y a tus amigos coreanos en Ujú, Corea, ujú. ¿qué les dices? Mm, Porque seguramente te pregunto, oye, sí, seguramente, Cona, seguramente. ¿cuándo regresas? Ajá. Todo, sí, cuando me regresan y yo solo digo, sí, no tengo plan definido. Y generalmente sí, siempre me preguntan, ¿cómo puedes vivir vida así? ¿Cómo? Porque creo que yo cambié ¿cómo se llama? Yo tenía dos puntos de cambio en mi vida, como cuando yo Ujú, decidí a actuar, ujú. ¿sí? Y cuando yo decidí a venir a México, Ok. ¿sí? Creo que tener un punto en un vida es difícil, pero sí, yo tenía dos puntos de eso. Y en futuro, mucho más, no sé. Pero si mis amigos coreanos siempre si me dicen, sí, yo no puedo vivir vida como tú. Sí, ¿cómo eres tan valiente para tener esos puntos de cambio? Yo siempre digo, no es algo que yo hago, solo la vida me hace hacer eso. Sí, Sí. claro. Ujú. Está interesante. Tenemos claro que varias cosas en común también. Yo me acuerdo de un comentario de un amigo que me dijo, güey, no manches, no sé cómo le haces. Yo nunca podría hacer No, eso. no, no. Sí, Yo no. necesito pues, mi constancia, ¿no? Ujú, Con ujú. un trabajo Sí, sí. y Familia. familia, red, Ujú, ujú, ujú. lugar. Lugar, sí. Y yo creo que es muy obvio, ¿sí? Le gusta algo seguro, Ujú. ¿sí? Es muy obvio. Pero algo seguro, con tiempo, se vuelve algo abrido. Sí, Ujú, ujú. Y no me gusta algo abrido. Sí, ok. descubrí algo más. Ujú. Y a veces no te da miedo de que pensar de, ok, tal vez jamás voy a regresar como para vivir. Para vacaciones tal vez sí, pero para vivir, Ujú, porque una vez que vivas fuera, es muy difícil que regrese uno. ujú. Sí, es la verdad, es la verdad. Am, cuando yo tenía 21, sí, por 7 u 8 meses Ujú. yo vivía en Suecia como estudiante de intercambio. Ok, en Suecia. En Suecia, no Suiza, ¿ok? Ok, Suecia, Suecia, sí, ¿ok? sí, sí. Suecia. Pero en ese entonces yo no sabía cómo adaptar. Principalmente es porque yo hice una amiga, no, novia coreana ya. En Sí, Suecia. ajá, en Suecia. Claro, es que ¿cómo te vas a... Ajá, ajá. Sí. Por eso, ese 8 meses, 9 meses, no aprendí nada. No aprendí nada. Pero creo que ya estoy, sí, no tengo muchos años, pero yo tengo años bastante ¿cómo se llama? Estar listo Ujú, de aprender algo nuevo. Sí, claro, sí, estoy más abierto que antes. sí. Ajá. Sí. Entonces, sí, no me da miedo. Ujú. Entonces, no me da miedo.
Y eso de estar abierto a experimentar cosas nuevas, buscar retos nuevos, ¿crees que es típico o no es tan típico para un coreano? Coreanos. Así es, buena pregunta, porque generalmente, sí creo que los coreanos, sí son trabajadores, y eso significa siempre buscan algo nuevo, o sea, algún reto Un reto nuevo, sí, nuevo que sí, para conquistar, crecer, claro. exactamente. Pero sí, creo que se busca reto nuevo para crecer, pero en una rutina que puede ver, que dentro de su zona seguro, Ya, zona segura. ándales de su Ah, zona de ujú, confort, ujú, ok, tal vez por su trabajo, por su claro. empresa. Ya. Sí. Si tu empresa sí te da reto, ¿no? Si te da trabajo. Dentro de esa zona sí se saca lo mejor. Ujú, Por eso sí se ve trabajadores, ¿sí? Pero afuera de la zona, creo que generalmente tiene mucha más miedo claro, de, sí, de sacar de la zona claro. seguro. Ujú, ujú. Por eso, sí, a veces yo pienso, yo nunca puedo trabajar por una empresa, porque no me gusta solo estar rodeado, ¿sí? Rodeado como cerrado por mi limitación, límite, ¿sí? Por eso creo que yo estoy adaptando muy bien aquí. Sí, sí, Ujú. claro. Y claro, esa empresa luego se puede convertir Ujú. en tu vida, ¿no? Sí, se siente muy seguro con una empresa, ¿no? Sí, Sí, Samsung, Kia, claro. pero eso significa que sin esa empresa no tiene nada. No tienes nada, Sí, sí. y no se muere con empresa, ¿no? Sí, ándale. La Ujú. empresa mañana puede decir, no, ¿sabes qué? Mejor la IA va a hacer tu Ujú. trabajo y en algún Exactamente. momento lo van a hacer. Exactamente, exactamente, sí. Ujú. Está cañón. Oye, ¿qué son tus lados favoritos aquí en México? Tierra Gara. ¿Cómo? Tierra Gara. Sí, buen helado, No, ajá, o un sea, lugar. tus lugares favoritos. Ah, sí, Tierra Gara, una cafetería, marca de cafetería. ¿Cómo se llama? Tierra Gara. Tierra Gara. Ah, Tierra Gara, sí, sí. Es como el Starbucks Ah, mexicano. sí, 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 Tierra Gara. Tiene buenos productos, ¿eh? Ajá, ajá, Sí. sí. Y creo que fue igual en Corea, sí, cuando no tenía trabajo, sí, no tenía audición, casting como actor, sí. Yo siempre iba a sí, sucursal de Starbucks o sí, cualquier cafetería, mi favorito, y solo editando mis videos o, no sé, solo pensando de mi futuro, planeando como coreanos Ya, normales. Y me gustó ese momento, sí. Es mejor solo quedarme en la casa, claro. ¿no? ¿no? Salir, ¿no? Ajá, sí, solo salir y moverse Claro. mi cuerpo. Sí, no, sí, yo tengo lo mismo Ajá, también. ajá, ajá. Por ejemplo, Sí. a mí aquí en el estudio, a veces cuando no grabamos, ¿no? Y está libre aquí. Ujú, ujú. Entonces yo trabajo desde acá, pero a veces siento como necesito salir. Ajá, sí, creo que sí. Moverse su cuerpo es lo más importante. Sí. Sí, por eso cada vez yo tengo tiempo libre, yo siempre trato de caminar, sí, sin, ¿cómo se llama? Sin lugar que llegar, solo camino, camino. Muy bien. Eso aprendí hace poco que se llama, los franceses tienen una palabra para eso, ¿Ah, sí? como de flaneur, algo así, como de caminar Para caminar. exacto, para caminar, Oh, sin meta, sí, sin que, oh. es que primero voy al Zócalo, después voy a visitar la Torre Latino. No, no, Ujú, eso no. ujú, ujú. Vas a un lugar y ahí Mm. caminas y a ver Sí, dónde sí, terminas. y lo Sí. amo siempre. Por eso yo siempre camino. Entonces, la calidad de aire es muy importante para mí, porque yo camino muchísimo. Sí. Por O eso, sí. perdón, por Sí. eso sí me gusta donde me quedo aquí, en Coyoacán, sí, porque hay muchos verdes y Claro, más parques. cerca de la UNAM, ¿no? Ujú, ujú, Dijiste. ujú, exactamente, exactamente. Ahí está padre. ¿Y qué regiones en México son tus favoritas? ¿Qué religiones? No, regiones. Región. Sí, Ah, ok, como, region. ajá. Mm, sí, Coyoacán. Es más que la calle antes de llegar a Coyoacán Centro. Ok, Sí. las calles antes de llegar al centro de Ajá, porque Coyoacán. yo vivo de la UNAM y más o menos se trata 20 minutos
¿sí? De caminar al centro de Coyoacán. Ok, ok. Y sí, esta calle, ¿sí? Son muy tranquilos. Sí. Son muy tranquilos y, no sé, me gustan las paredes de stone, Ajá. ¿sí? De piedras Sí, de piedra, coloridas. exactamente, es piedras. Y al principio no sabía que hay una cafetería porque no tiene su, ¿cómo se llama? Like signs of the Ajá, como su store. logo. Sí, no, sí, muchas cafeterías, muchas tiendas allá no tiene su logos muy grande, por eso al principio no sabía es cafetería o qué, pero ya yo puedo ver, esta cafetería es tienda de donut o sí, algo así. Por eso me gusta solo sí, caminar esta calle y solo viendo los cafeterías, tomando café a veces. Ujú. Y me gusta el sol. No sé, en Corea también nosotros sí tenemos sol, pero Aquí es por alguna diferente. razón sí tiene mejor sol, mejor Sí. luz. La verdad que es, no, sí. Y más, como yo siempre trato de explicárselo a los mexicanos, ¿no? Que van a Alemania o a países donde Ujú, hay invierno ujú, cabrón, ujú, como en Corea ujú, también ujú, hay. ujú. Que en invierno, aunque haya sol, pero la luz que te llega casi no calienta. No, no, no. Es como una luz como que artificial, casi es Sí, como raro. O sea, sí te pega el sol, pero no te no, caliente, sí, no te pone feliz, porque no, la sí. vitamina D no se Creo que genera. sí. Esa es la verdad. Sí. Cuando yo pienso de Alemania, también sí, me ocurre la imagen de ciudad un poco oscuro. No, no Sí. tiene sol, no tiene luz. Pues en invierno no, en verano En cambia por verano, sí. completo. Ujú, Como igual, ¿no? En ujú. Corea. Sí, sí, en Corea. Pero en verano en Corea es más de humedad. Ya, sí. Por eso es una loca, es una loca. O sea, verano muy caluroso, húmedo, y Sí, invierno frío. sí, demasiado caluroso, demasiado humedad. Y en invierno sí, creo que la temperatura baja hasta sí, -30. Menos Sí, 30 menos es no. 30. Y en invierno por ninguna razón no tiene humedad, por eso tu piel se vuelve Seca. así muy seca. Entonces, hay una cosa buena. Creo que el tamaño de los insectos es más chiquito que aquí. Ah, claro, los bichos, Pues, claro. porque es más difícil sobrevivir Eh, allá, ¿sí? Con un tamaño grande. sí. ¿Sí? A qué partes en México más has viajado? ¿A qué otros estados? Sí, Oaxaca 2 veces, Ya. y Monterrey, y Cuernavaca, y Acapulco. Ya. Ajá, Oh, ajá. bonito. Sí, sí. Ah, sí, más en Oaxaca hay más bichos todavía. Más insectos. Sí, pero Escorpiones. O escorpiones, sea, no sé, alacranes. escorpiones, está bien, pero está bien menos la cucaracha. Ah, ok. Personalmente, sí, sí. Sí. Menos la cucaracha, todo está bien. Sí. Pero los escorpiones te pueden picar, Nunca me pasa. ¿no? No, no. Sí, hay muchos. Eso también me fascinó muchísimo aquí cuando llegué como los animales, ¿no? Ujú. Que hay lugares donde puedes ir donde hay cocodrilos y los ves, Cocodrilos. ¿no? Hay lugares donde sabes que hay jaguares, es más difícil verlos, ¿no? Pero Ujú. están ahí. Ujú, ujú, ujú. Hay lugares donde hay guacamayas. Guacamayas. ¿Sabes qué son? No, no. ¿Qué es Como guacamayas? parrot, Parrot. pero hermoso. Ara. Los parrot ara. Parrot. Sí, hermosos. Ujú. Con rojos, Ajá, grandes. ajá, En ajá. Veracruz. Sí, en Veracruz. Creo que sí, México es un país mucho más grande que Corea, por eso. Tiene mucha variedad de animales, sí, dependiendo del estado. ¿Y qué le dirías? Porque yo sé que hay muchas personas que les fascina Corea, ¿no? Ujú. La Sí, los cultura, veo estos días mucho. el K-pop, el K-drama, Ujú. muchos aspectos. E incluso como hay una ola de que mucha gente quiera aprender coreano. Y yo sé que dentro de ellos también hay personas que dicen, no, yo en algún momento quiero vivir en Corea. ¿Qué les dirías a Mm, ellos? ¿Cómo se preparan? sí, que preparan para vivir en Corea. Mm, ok, y solo piensan que los coreanos
se ven frío, sí, afuera, sí, por afuera, pero sí, una vez que piensan aprender en coreano, en su idioma, sí, se puede, sí, mucho más amable, sí, porque tenemos una palabra, 정, Chong. 정, significa hermanidad o calidez, Ujú. sí, pero no se ve bien por afuera. Ok. ¿Sí? Por eso sí, por afuera sí todos se ven frío, pero en una relación sí, son buena onda. ¿Sí? Porque todo tiene chong. Ok. ¿Ok? No sé cómo traducir, es como corazón grande, no sé. Ya. ¿Sí? Por eso sí es necesario aprender su idioma, sí, coreano. Y sí, sí, por favor, prepara para el verano, humedad del verano, porque yo soy coreano, pero odio humedad en verano, sí, porque es muy difícil respirar bien, Mm. en humedad. Y, ah, hay muchos, porque yo soy de Seúl, es la capital, y aunque es la capital, una ciudad muy grande, moderna, hay muchos, ¿cómo se llama? Like hills. Ok, como como montanitas. Sí, montañita. No es montaña grande, pero sí, Sí. sí, la ciudad está en una montañita. Ok, sí, sí, Por eso sí. sí tiene que caminar muchísimo. Como cerros, pues. Ajá, ajá, sí. Por eso es peor en verano, porque en mucha sí, humedad tiene que caminar mucho. Sí, algo así. Ujú. Hay que prepararse. Más humedad que en Acapulco. Ah, Acapulco también a sí, veces. sí, más. Sí. Sí, más caluroso, más humedad que Acapulco. Y con la comida, ¿crees que que tan fácil o difícil es para adaptarse un mexicano allá? Sí, para mexicanos sí. ¿Bien? Sí, muy bien, porque nosotros comemos también picante y sí, picante, sí, nosotros comemos chiles también, muy bien. Calditos, Calditos, sí, también, sí, nosotros sí. Agua, pescado, muchísimo, sí. Y carne de ujú, res. ujú, carne, pero no tenemos tortilla. Sí, se necesita arroz, sí, preparar para arroz. Ujú. ¿Tienes tú como tu rice cooker? ¿Cómo se llaman Ajá, esas sí, madres? rice cooker, sí, 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 papong, sí, se llama papong en coreano. de esa maquinita con la que, pues sí, preparas el arroz, ¿no? Ajá, pero, ¿cómo se llama? Soy hueva, ¿tiene sentido? Ah, Sí, por eso sí. eres huevón. Ajá, sí, soy huevón. Por eso sí. Y si yo solo cocino arroz en no sartén, como Ya, pot. ajá, Ujú, ujú, así funciona bien. también. Y otra vez, si no soy melindroso. Así que yo solo como cualquier cosa. Ok, yo tengo tortillas, sí, sobras tortilla, ok, yo como tortilla. Y yo como arroz, ok, yo como fideo, sí. ¿Has probado el mole? Ah, sí, en Oaxaca. Me gusta mole. Sí, porque todos se dice del mole. Ah, sí, tienes que probar mole. Me gustó. Pero siendo súper sincero, no me gustó tanto tamales. Pero Tamales. tamales tiene mole, ¿no? Depende, hay tamales de todos los tipos. Ah, sí. Hay tamales verdes, hay un Ajá. montón de tipos Ajá, de ajá, sí. tamales. Porque me gustó plato de mole, como pollo de mole. Ah, Sí, me gustó eso buenísimo. mucho. Pero no me gustó tamales tanto. Ya. Ajá, ajá, ajá. Sí, no, hay tamales de muchos diferentes ingredientes. Tamales oaxaqueños, tamales, yucatecos. Yucateco. No he probado que tamales yucateco, ¿no? Mm. ¿Y qué es como la región de México que más te llama la atención, donde dices, sí quiero conocer? Mm, llama la atención. Mm, mm. Creo que los parques. Ok. Los parques, sí. Pero me refiero como, por ejemplo, Oaxaca ya conoces, Ujú, dijiste, ujú. ¿no? Por ejemplo, otro lado, no sé, Otro lado. como una mm, isla o Baja California Ah, ok, o así. dices Mazatlán, algo, pues. Mm, acá. Los lugares. Creo que me encantó mucho Acapulco. Sí, y me gustó su, ¿cómo se llama? Ah, like
I don't know how to say this. The like sand. Ajá, la arena. Sí, la arena allá. Ajá, Acapulco. Y me gusta la ola muy fuerte de Acapulco también. Oh, es peligrosa, ¿eh? Ajá. ¿Tú nadas? ¿Sabes nadar? No nado. Pero aquí, de mis amigos mexicanos, yo aprendí cómo disfrutar en la playa, porque no era de playa antes, y más era de montaña, Ok. ¿sí? Como viejito. Pero sí, mis amigos me enseñó, en la playa tienes que dormir, ¿sí? Por eso sí, ya yo sé cómo dormir bien, dormir muy rico en la playa, ¿sí? Porque yo dormí muy rico en la playa y después de esa experiencia, es mi favorita cosa que hacer, ¿sí? Lo miran en la playa. Sí, solo dormir en la playa, porque yo no sé cómo nadar, pero en lugar yo solo duermo en la playa, solo tomando el sol en mi cuerpo. Eso me encanta. Pero ahora imagínate la siguiente situación. Tú estás en la playa, ¿no? Estás Ajá, en Acapulco ajá. ahí, bien, así descansando, Ujú, rico, dormido. ujú, Y yo llego justo al lado ujú. con una bocina Bocina. y pongo unos cumbiones. Ah, Tudum, tututum, tututum. sí, eso siempre pasa, ¿no? Sí, siempre escucho una así, bocina así, sonido de bocina. Sí, pero sí me gusta, me gusta. Sí, yo me puedo dormir, sí, con el sonido muy de bocina. No te Sí, importa. sí, no, está bien, está bien. Aparte, antes en el en vivo nos has mencionado que también bailas. Sí, sí. Es más que mm, no me da miedo bailar aquí. Sí, yo no digo soy buen bailador, pero en las fiestas, sí, cuando yo tengo que bailar, ok, no me da miedo, sí. Ujú. Es algo que aprendí aquí, porque al principio yo también soy coreano, pero sí me daba miedo, me daba vergüenza. Todos me van ¿Cómo? a Sí, ver. ¿cómo bailo en público? Pero alguna vez yo he visto los mexicanos, ah, que tiene actitud como, no me importa, ¿sí? Como yo disfruto en este momento y es todo. Todos viven así. Sí, es la verdad, sí. Porque yo pienso lo que piensan los demás de mí. Ujú. Ok, y creo que yo bailo feo, pero no me da miedo. Solo, sí, en la fiesta yo solo bailo, solo me muevo mi cuerpo. Sí, pero me gusta. Chingón. Ujú. Sí, no, y, por ejemplo, en Corea no hay como momentos donde se baila así como en una fiesta o algo así, Creo que no. Las ¿no? fiestas no se baila, nunca se baila. Y creo que en club, pero Como en un antro. sí, en antro, en club, pero incluso en antro es más para ligar, es más para... Pero ¿cómo ligas sin bailar? Esa es una buena pregunta, pero sí, coreanos sí ligan sin bailar, ¿Cómo? como con palabras, Oh, así como. con palabras o... Sí, Y cómo ligan sin bailar? bueno, otra manera, en alemán también tenemos como algunos que bailan, pero sí, obviamente como yo soy de pueblo, ¿no? Y los de pueblo siempre decimos, no, es que quien baila en el antro solo no tiene lana para Ajá, emborracharse, ¿no? ajá. Y otra estrategia obviamente era como compras una botella y bueno, para ligar invitas a Sí, alguien, ¿no? tiene sentido, creo que sea en Corea, sí, se ligan con dinero, sí, Ya. tiene sentido. Pero sí, aquí solo se baila en las fiestas, es muy normal, pero allá en Corea no, nunca. En las fiestas como boda o cualquier fiesta, la verdad es que no tenemos muchas variedades de fiestas, pero sí, en las Ya. bodas solo se sientan en la mesa para comer y se da así, Aplaudan. aplauso, sí, aplauso y nada más. Sí, yo me sorprendí una vez, fui a una boda coreana, se terminó rápido. Sí, muy rápido, pues solo duran 2 horas. Y, y Sí. nosotros, o sea, fue la ceremonia, Ujú, em, después en las mesas comiendo y los exactamente. coreanos ya se fueron. Sí. Y nosotros así básicamente, bueno, alemán, yo soy alemán, ¿no? Pero Mm, el resto todos mexicanos, ujú. fuimos como 10 que nos quedamos ahí tomando tequila y cantando Sí, karaoke. sí. Creo que hace 10 años o 20 años, sí, los señores
Sí, y los señores, si querían tomar soju o mekju en la boda, pero esta costumbre desaparecieron estos días. Sí, por eso se dice los jóvenes no beben tanto y no se bailan. Sí, tengo curiosidad. ¿Cómo se festeja en Corea? No sé. No sé. Ajá. Ujú. Creo que la boda coreana, según yo, es más para mostrar, ok, me casó. ¿Sí? Sí, más mostrar, y me casó y yo tengo lana bastante. Sí, para gastar por 2 horas. Ok, ok. Sí, es bastante. Ustedes, mis amigos, si lo vean esto, ¿sí? Ya Y ya, está. ya se pueden ir. Ajá. ¿Ven cuánto lana tengo? Sí, más para Ah, presumir. ya. No, sí, es que normalmente las bodas mexicanas son mucho más largas. Ajá, ajá. Y aquí sí es lo contrario, sí. Yo he ido a unos bodas mexicanos y aquí no se trata de dinero, no se trata de presumir, es más de festejar, sí. Ya. Ajá. Bueno, algunos sí, ¿eh? Ajá, Yo he algunos ido a sí. bodas muy Ah, fresas. sí, sí, la verdad, pero... Porque yo he ido, sí, ¿cómo se llama? Una boda muy civil y Ujú, muy humilde, ¿tiene ujú, sentido? Sí, ujú, otra ujú. boda muy grande, sí. Pero en ambos lados, todos se festejan con su corazón real. Claro. Ajá, sí. Yo lo vi, por eso yo pensaba aquí, sí. Dinero no le importa tanto como en Corea. Claro, Ujú, ok, es ujú, como más la apariencia, ujú, pues. ujú, ujú. Y como la comunicación, ¿no? Hacia Sí, el la entorno. comunicación, Ya nos exactamente, casamos. exactamente. Hasta que yo vi unos señores no vestidos tan bien, sí, Ok. solo en no chancla, pero sí tenía su gorra y solo camisa muy casual, pero sí festejaron muy bien, sí. Sí, compensaron, Ujú, ¿no? ujú, pero eso nunca pasa en Corea, sí. Cuando alguien va a boda, tienes que vestir Traje. con su traje, Claro, sí. formal. Formal. No, sí, está cañón. Aquí sí siempre es como el típico, ¿no? Como el tío que llega así como casi en shorts, Ah, ¿no? sí. Pero es un Ah, desmadre en la fiesta, ¿eh? Va a sí. ser la Sí. sensación en la Y pista. aparte de eso, sí, en Corea, sí, las mujeres necesitan una bolsa de lujo también. Bolsa de lujo. Sí, sí, Louis Vuitton. sí. Por eso, algunas veces ah, se presta una bolsa de su amigo, o sea, su amiga. Mm. ¿Y tiene Porque, que ser el lujo? ¿mande? ¿Tiene que ser de lujo la ¿Yo? bolsa? No, 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 la bolsa. ¿A la bolsa? Ajá, para la boda Ujú, de Louis ujú, Vuitton. ujú. Sí, se necesitan las mujeres. Siempre. Sí, casi siempre. Sí, ok, Casi siempre. Porque es un lugar de mostrar, de presumir. claro. Ujú, Oye, pero aquí en Ciudad de México, ujú. yo te puedo mostrar muchos lugares. Ahí está el business, güey. Vamos a hacer un Ahí, ok. negocio. Donde venden como bolsas de marca, Ajá. pero los podemos conseguir mucho más barato. Me se llama como Tepito, ¿no? Ándale, exacto, de Tepito. Así. Sí, porque se dice un calcetín cuesta 2 pesos en Tepito. No sé, ¿Un nunca he qué? ido. Un calcetín cuesta 2 pesos en Tepito. Ah, Esa es la pues verdad. puedes conseguir todo a buen precio si sabes en Mm. dónde, sí. Ujú, sí, y siempre quería ir allá, pero todavía me da miedo. Ve un sábado. ¿Ah, sí? Es sábado, hay Mm. mucha gente que va. Ah. Hay muchas cervezas, Ujú, cervecerías. ujú, ujú. Suena bien, suena bien. Pero no sé, tú tienes tu chica, tu chica mexicana, pero yo no tengo mi chica No, mexicana pero yo aquí. me metí solo Ah, sí, a sí, lugares ajá, donde sí. luego me dijo mi esposa, oye, ¿cómo te ¿Y nada metes ahí? pasó? ¿Está ¿Eh? bien? ¿Nada pasó? ¿Está bien? No, Nada malo pasó? no, ¿No? Qué bien. nunca. Sí. Eso sí, sí tengo curiosidad, te repito. Al final es como un mercado muy grande, Muy grande. muy grande. Mm. Y Comprar Ujú. ropa, comida, lo que quieras. Pero ¿por qué tiene una fama muy mala? Pues el barrio es bravo, la verdad, no vamos a Ah, mentir. O sea, los que son del centro de Ciudad de México, lo que son esas colonias allá, siempre han tenido una cierta notoriedad notoriedad. pues sí, cosas que pasan allá. Mm, Pero durante el día cambia mucho, ok, ok. más el fin de semana. Obviamente tienes que andar atento, ¿no? Ok. Luego, yo el otro día fui a la Merced, Ujú. un mercado grande, Ah, grande, yo, grande también, y vi un gringo
No manches, o sea, nomás el lente de su cámara ya era de $5,000, ¿no? Y 5,000. yo le digo a mi esposa, a ver, ¿lo asalto yo o mejor esperamos que otro lo hace? Así como, no, pero dije, no manches, tampoco te pases de lanza, güey. Sí, ok. No aparentes tanto que eres turista. Ujú, ujú, sí, creo que seguramente se me ve uno turista por eso. Pero puedes ser turista bajo perfil, Ajá, ok. sin cámara. Ah, ok, sí. Sí, no, yo nunca comporto así, sí. En la ciudad yo generalmente siempre tomo metro, Ya. sí, sí, porque es muy barato y muy rápido. Y rápido, Ujú, y eficaz. rápido, sí. Pero siempre yo trato de, sí, colgar mi mochila, sí, enfrente. Ah, Y sí, sí, mis amigos mexicanos lo hacen también, sí, sí, siempre enfrente. Ujú, claro. por seguridad. ¿Eso en Corea también harías? ¿La mochila enfrente o no es necesario? No, en Corea, s- en Corea, ¿cómo se llama? Si alguien pone algo de lujo en la silla, nadie va a agarrarlo. De Nadie. robarlo. Porque hay muchas cámaras, ¿no? Hay Ah, muchas cámaras y Corea sí, prácticamente es un país aislado por ok. Corea del Claro, Norte, ¿sí? norte es la única Sí, frontera, ¿no? sí, Que sí. tienen. Y nosotros no podemos cruzar el frontera, ¿sí? Claro. No. Por eso no pueden salir del país, ¿sí? Mm, Si haga algo malo. Y por eso es muy fácil. agarrarlos. Ajá, nagar sin ellos. Sí, está cañón, ¿eh? Es Mm. solo una frontera en el norte con el norte de Corea y el resto es mar, ¿no? Sí, mar, sí, por eso. Sí, porque normalmente si se piensan, Corea es un país, ¿cómo se llama? Fijado a China, Ujú, sí. Es la verdad, pero por Corea del Norte, sí, Corea del Sur, sí, no podemos salir de Corea del Sur por tierra. claro. Ajá, sí, casi aislado. Mm, entonces sería, o sea, en una mesa, en un café, Ujú, dejo mi celular aquí. ujú, ujú. No hay problema. Y no hay problema hasta unas semanas después. Sí, Sí. incluso sí que alguien ve que no hay nadie se va a robar el celular. Nadie, nunca pasa, nunca pasa. Sí, es algo que amo mucho de mi país. Claro, eso está Ujú, padrísimo. ujú, ujú. Por eso, o sea, hay una cosa que me un poco incomoda aquí. Si te dije mi lugar favorito es Tierra Gara, sí, la cafetería. Y en cafetería, normalmente en Corea, si yo solo, si pongo mis cosas en como si iPad o MacBook, Ujú. sí, mi celular en la mesa y yo solo voy al baño. Y nada pasa. Pero aquí nunca me pasa nada, sí, hasta ahora, pero yo siempre le pido, sí, a una persona al lado de Sí, mí, si puedes ver mis exacto. cosas, algo así. Eso es lo adecuado aquí. Ujú, ujú. El que dices, oye, ¿te puedo encargar tantito mis cosas? Ahorita Exactamente, vengo. sí. Pero creo que es mejor que cámara, ¿no? Cámara así se siente muy frío, sí, porque es una máquina, pero así aquí se habla uno a otro. Sí, Ujú, ándale. ujú, Sí, 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 se puede justo. ser amigos. Tuve justamente esa situación ayer donde estaba en un café, no conocía a nadie y Ujú. tenía mi laptop, ¿no? Y Exactamente, le digo a alguien, exactamente, oye, sí. y ya Sí, empiezas así. sí, sí. Seguramente sí hay algunas cosas que me incomoda, pero por estos yo puedo hablar con desconocidos. Claro. Sí, yo puedo hacer una relación nueva. Por eso hay siempre, ¿cómo se llama? Doble sentido. No doble sentido, doble cosa, sí, como buenas o malas. Ajá, claro. Ujú, ujú. Oye, ya sé que no haces tantos planes por ahorita, pero antes en el en vivo nos Ujú, preguntaron, tú siendo actor, ujú, ujú, ya con diferentes series en ujú, diferentes lados, ujú. ¿no te podrías imaginar ser actor aquí en México algún día? Sí, seguramente, sí, me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Y ya mismo, porque por mis redes sociales yo trato de mostrar mí mismo. Ok, hay un actor coreano, sí, quedándose en México para promocionarme, ¿no? Sí. Y ya me dieron una sugerencia
de actuar después, sí, y actuar por la serie o comercial. Y mi actitud es, y yo estoy abierto. Sí, yo siempre digo sí, sí, y cualquier sugerencia, porque en Corea, cuando actuaba, yo no fui tan abierto. Yo siempre pensaba mucho, esta sugerencia me ayuda mucho en mi carrera, en mi futuro. Pero la vida no funciona así. Yo No. no puedo controlar mi vida, mi carrera. Sí, por eso aquí yo solo digo sí a cualquier sugerencia y vamos a hacerlo. Sí, y sí, en especial cuando me hace feliz, cuando se ve divertido. Sí, yo siempre sí, sí. Ujú. Tal vez en algún momento te van a dar un papel, pero no de villano esta vez. Ujú. ¿Por qué no, villano? Sí, me Ah, sí. gusta, sí, me Oh, gusta. sí. Ajá, sí, Tiene porque, algo chido, ¿no? sí, porque es algo que si puedo hacer bien, porque ya tengo muchas experiencias, pero si cualquiera sea, sí. Ujú. Bueno, bueno. ¿Qué fue como el papel más villano que has actuado? Como qué característica tenía? ¿Era Sí, cruel? ¿Era...? déjame pensar, hay muchos villanos. Creo que lo más conocido en México es un papel de serie Mañana. Mañana se Mañana, llama. sí, en episodio 10 yo, yo molesto a una chica mucho. Ya. Sí, mucho, mucho, mucho. Y una manera muy mala. Y sí, y al final del episodio, sí, ¿cómo se llama? Yo voy al, ¿cómo se llama? Hell. Go to Ah, el hell. infierno. Sí, yo voy al infierno, de verdad. Porque sí, la serie es una fantasía. Claro. Ajá. Y en ese episodio sí yo molesto a esta chica mucho. Es lo que puedo hacer de ese papel porque él es muy malo. Ok. Ujú. Ok. Y entra al infierno y dice, oh, qué padre, ya estoy en casa. Estoy en México. Sí. Sí, dicen como que el infierno es más divertido luego, ¿no? Ah. Van los personajes más interesantes. Sí, sí. Puro Ujú. cotorreo. Sí, es real, sí, los villanos son más interesantes normalmente, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Ujú. Como antes hablamos de Christopher Lanz, ¿no? El austriaco que Ujú. actuó en Sí. Glorious Bastards, Inglourious Bastards, el Hans Sí, Landa. es. Tipazo. Sí. Pero creo que am, hacer un villano interesante depende de, sí, ¿cómo se llama? Capacidad de actores. Claro. Ajá. Pues ojalá si yo puedo tener esa capacidad. Mm. También a veces siento como lo cañón de las personas que actúan muy bien los villanos es como logran darles una parte con la que empatizas. Empatiza. O sea que no solo es malo, malo, sino sí Ujú, tiene algo cuando ujú. dices, me cae un Exactamente. poco bien. Exactamente, exactamente. Pero no sé, yo solo actúo y todo depende de cómo me juzgan. Claro. Ujú, ujú. Órale. Y ahora sí, ¿qué son tus próximos planes en México? Sí, buena y mala pregunta. Y ya estoy modelando, sí, y ya está acercando el Mundial de Fútbol, ¿no? Ya. Sí, por eso hay muchos proyectos, sí, de eso, Mundial, y ya me grabaron unos comerciales, unos proyectos y otros que vienen, por eso, sí, por lo menos hasta este Mundial o, no sé, este año. Sí, yo voy a modelar. Ujú. Pero, o sea, morelas en pasarela o en No, sí, anuncios. solo para sí, proyecto en digital o sí, comercial de televisión. Ujú. Órale. No, es que aparte eres altote, ¿no? ¿Cuánto mides? 1,80. Ah, ¿a Ujú, poco? ujú. Pero sí, Pareces más alto. sí, para pasarela, sí, Sí. me falta por eso. Pero, porque nunca estoy interesado de hacer pasarela. Ya. Ajá. Sí, también está medio raro. Sí, me siento mejor con cámara. Ajá. Órale. Y en tu contenido, ¿qué es lo que normalmente, en qué te especializas? Mi contenido de redes sociales. Sí. ¿Sí? Yo empecé mi contenido
solo para mí, ¿sí? Siendo egoísta, ok, yo hago algo, pero tiene que útil para mí, ¿sí? Para aprender español. Por eso, por eso yo siempre yo digo hablar cualquier cosa en español, Ujú, porque es útil para mi español, claro. ¿sí? Y creo que estudiar en la mesa es importante, una parte es importante de aprendizaje, pero es idioma, ¿no? Mm. Se usa idioma para comunicarse y para hablar al final. Entonces yo empecé mi proyectos y mi contenido y ya yo estoy en como día 30 algo así, ¿sí? De hablar cualquier cosa en Ujú. español, pero por lo menos hasta el De 100 hablar cualquier cosa, sí, cualquier cosa, porque sí. Sí, chismes, sí, noticias, sí, chisme, pensamientos. noticias, sí, sí, cualquier pensamiento, cómo me siento en ese día, sí. Pero sentirse es una cosa, pero escribirlo y hablarlo es otra cosa, Mm. sí. Y por eso yo lo sigo, sí, yo lo sigo, sí. Sigo hablando cualquier cosa en español todos los días. Órale, ¿y qué es Ajá. lo que más te comentan? Mm, algo así como, es el día 20 de enamorarse de este chico. Ay, qué... Sí. O sí, creo que me faltan muchos conocimientos de México. Sí. Te Tal vez, invitan a otros lados sí, luego. por ejemplo, si en un video yo hablé de cómo el hombre José puede ser Pepe. Ya. Algo así como un apodo. Porque yo no veo ninguna relación. Si en sonido no, José no suena para nada como Pepe. Pero, o Jesús puede ser Chuy, Chuy, Chucho, ¿no? Algo así. ¿Sí? Y de visto, Sergio, ajá, sí. Checo, Checo, Sergio Checo, Seco, Checo, no sé. Enrique Quique. Aquí, que sí, algo así. Y de visto de mí, sí, hay muchas cosas que no puedo entender. Y siempre yo hablo de esas cosas de curiosidad y muchos amigos, sí, seguidores, sí, ¿cómo se llama? Like answer. Te responden. Sí, me responde, sí, con Órale, respuesta. Y me ayuda muchísimo. claro. Y te corrigen también a veces, como cuando te dicen, oye, esto se pronuncia así, así, así. No, no, no lo entiendo. O sea, que te corrigen, Ujú, como por ejemplo la R, ¿no? Que ujú, ujú, dijimos, como ujú. que se nos dificulta. Ajá, ajá, Como te ajá, dicen, ajá. no, se pronuncia así o así. Sí, sí, hay mucha gente que, ah, sí, es que comentan de mi pronunciación, pero creo que todo tiene mucho cariño, Claro, ¿sí? Y no quieren que corregirme muy serio, ¿no? Solo me dicen, Javi, si puedes, sí, mejorar así. Y yo lo entiendo con mucho cariño también. Y creo que yo sé mi límite, ¿cómo se llama? Mi límite bien. Por eso, ok, por pronunciación de R, no creo que yo puedo cambiarlo en claro. poco tiempo. Sí, No, sí, se necesita tiempo, ¿no? sí, Por eso, ok, tal vez con tiempo, sí, yo voy a mejorar. claro. Ujú, ujú, no me urge. ¿Sabías que aquí en Ciudad de México, bueno, en general en México, bueno, llegan muchos actores Ujú. para las telenovelas, Ajá. las series, mucho se produce Ujú, acá, ujú, pero muchos vienen de otros países, ujú, ujú, tanto países hispanohablantes como, ujú, no sé, Colombia ujú, ujú. o otros, Sí. o también países muy lejanos. Y les meten en un curso de Ujú. neutralización de acento. No, neutraliza. Ah, Neutralize. exacto. Para hablar como mexicano. Exacto, para hablar un mexicano neutro. Mm, Y yo he pensado de también, tal vez voy a buscar uno de esos cursos para matar mi acento alemán que todavía me queda a veces. ¿A poco no lo sí, piensas? sí. Es, sí, es una cosa pequeña que me hace pensar, ok, vamos a aprender español aquí en México. Porque si se dice tiene un acento muy neutral. Sí.
Y en la UNAM, sí, cuando yo estaba en la UNAM, sí, me encontré con unos, sí, latinos de Argentina o Venezuela. Sí. No entendí nada, no entendí nada. Y en ese entonces, ok, agradezco mucho mexicanos por hablar bien, muy natural por mí. Sí, ujú, sí. Mm. Vale. Javi, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sí, soy Javi Kim con J y me pueden encontrar en redes Chingón. sociales. Javi, muchas gracias hoy por Mm, venir y contar tu historia. ujú. A ti muchas gracias por tenerme aquí. Chingón. Ya saben, mi banda, abajo en la descripción pueden encontrar las redes de Javi. Eso fue Choco Cultural, el podcast que rompe brujos y no culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Bye, bye. Da clic aquí en esta lista de reproducción para ver más historias entre México y Corea. Por ejemplo, como de Cristian, mexicano que triunfó en Corea. Ahí lo conoce todo el mundo. O también la historia de Solecito, una coreana que encontró su felicidad aquí en México, en un país que es diametralmente diferente a la cultura de Corea. Ve todas las historias entre México y Corea en esta lista de reproducción.